porque como ya hemos dicho, sin una demanda no puede haber una oferta. Y es importante que haya siempre una demanda, porque esa es la dinámica del espíritu. Y quiero decirles, para comenzar este alimento en este día, que lo bueno de conocerle más es que entonces nos conocemos más a nosotros. Porque somos imagen y semejanza. Al conocerle más, nos conocemos más. Y cuando nos conocemos más, salimos del adormecimiento. Escucha bien. El diagnóstico para todas las enfermedades, para todos los conflictos, para todas las situaciones confrontativas que se dan en este ámbito es el adormecimiento. Por favor, toca a tu hermano y dile, tu diagnóstico es adormecimiento. Aprovecho para, así porque nosotros comenzamos con una palabra, es que para nosotros el saludo es la palabra. No hay mejor saludo que pueda darte en este día que una palabra que pueda sacudir tu ser interior, que es tu espíritu. Y tu ser exterior también, porque el espíritu lo es todo. Porque todo lo que nosotros percibimos a través de los sentidos es ciertamente una ilusión. Quiero decirte que para el diagnóstico adormecimiento hay una medicina y se llama luz. La medicina que va a resolver todos los asuntos confrontativos de esta existencia se llama luz. Porque cuando la luz entra en nuestro ser, entonces resplandecemos y desplazamos las tinieblas. Las tinieblas que quieren sobrecoger nuestra existencia, pero no tienen lugar cuando la luz se hace presente. Entonces, a manera así de exhortación, les recuerdo, hermanos, que compartiendo la luz, todos colaboramos para que las mentes sean alumbradas y se dé un cambio de conciencia a nivel generacional, que en definitiva es lo que está haciendo falta. Lo que está haciendo falta no es que nosotros desde el voluntarismo humano salgamos a tomar decisiones en la carne, a querer hacer y todo eso, porque al final todo eso es una pérdida de energía. Lo que hace falta es resolver los asuntos desde donde se originaron. Cuando usted quiere resolver un asunto, usted tiene que ir al origen, a la raíz donde se originó, porque ahí es donde tiene solución. Si usted le corta un gajo a una mata, una hoja, eso va a volver a crecer, igual que el rabo de la lagartija. Pero cuando usted va a la raíz del asunto y mata la raíz, entonces ya eso no va a tener más crecimiento. Por eso es que el evangelio va a la raíz, que es el espíritu. Y cuando las cosas se dan en el espíritu, los cambios son permanentes. Dile que está a tu lado, los cambios en el espíritu son permanentes. No es como en la carne, gracias amor, no es como en la carne, que en la carne tú consigues algo, adelantas un poquito y después, si tú te mantienes en ese tipo de existencia, tú te das cuenta como después retrocede.
Es como cuando vas al gimnasio, y creo que ir al gimnasio es muy bueno, pero como es un asunto de materia, entonces tú ves que si no estás constantemente encima de eso, lo que has logrado inmediatamente retrocede. Tienes que mantenerte. Lamentablemente, los ciclos en este ámbito funcionan así. Pero en el espíritu es la buena noticia. Lo bueno del espíritu es que los cambios en el espíritu, una vez que tú avanzas, ya no vas a retroceder nunca más. Tendrás conflicto porque en este mundo vamos a experimentar las aflicciones, pero cuando tú has alcanzado una estatura espiritual, cuando estás en la ley del espíritu de vida y permaneces en esa fe del Hijo de Dios, ciertamente todo lo que ha venido a ser un conflicto va a deshacerse delante de ti, delante de tus ojos espirituales. Se va a deshacer, se va a volver nada, porque nada real puede ser amenazado y nada del mundo de la ilusión puede permanecer si la verdad se mantiene. Dile a que está a tu lado, tienes que mantenerte en la verdad. El título de la palabra de hoy es un poco largo, pero necesario. Y vamos a ponerlo solamente una parte. Lluvia me sugirió, bueno, pero pon solamente esta parte. No, es que está tan conectada una cosa con la otra que debemos dar el título completo. Como compartía esta mañana en el grupo de WhatsApp de nuestra congregación, el nombre de la palabra es Cristo. Pero el apellido de la palabra el día de hoy, porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, toda la sabiduría, el poder. Entonces, el título de la palabra de hoy es viviendo en la plenitud de Cristo, o lo que es lo mismo, dejando de crear falsamente. Escucha eso. Oro para que lo puedas escuchar en el espíritu. Viviendo en la plenitud de Cristo, o lo que es lo mismo, dejando de crear falsamente. Vamos a comenzar leyendo en la carta a la iglesia que estaba en Colosa, conocido como Colosense, pero ellos no eran colosenses, eran hijos en Cristo. Lo que pasa es que la religión, como no tiene entendimiento, entonces le pone título a las cosas y nombre, pero por el Espíritu nosotros develamos todo. Entonces, a la iglesia que está en Colosa, el apóstol Pablo les dice lo siguiente: porque en él, diga conmigo, está hablando de Cristo. ¿Perdón? Colosenses capítulo 1, versículo 16. Perdone. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Lean conmigo, o si no, escuchen. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Vamos a definir en él. En él significa en la mente de Dios. Porque muchos creen que Cristo es un personaje perteneciente al mundo de la ilusión, pero no es eso. Cristo es Dios mismo. Cristo es su espíritu que habitó en un traje terrenal llamado Jesús. Entonces dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas dice? Todas. Dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Escucha, esto es interesante porque primero te dice todas las cosas.
y te dice las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Es decir, que los cielos y la tierra son todas las cosas. Ay, el infierno no está aquí. Hermanos, es importante que nosotros cuando leamos, nosotros podamos en el Espíritu pedirle al Padre que nos introduzca en el espíritu de lo que está escrito. Porque si te introduces en el espíritu de lo que está escrito, no en el libro, sino en tu mente y en tu corazón, vas a poder lo que el libro esconde. Porque el apóstol Pablo se sabía el libro de tapa a tapa, pero hasta que no vio en el espíritu del entendimiento, hasta que no fue llevado al tercer cielo. Dile que está a tu lado, el tercer cielo está dentro de ti. No, porque hay gente que piensa que el tercer cielo es un tercer piso que hay allá en el cielo sideral. No es eso. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Es decir, que si nosotros queremos darle vida a algo, nosotros no necesitamos ir al Tíbet. Nosotros no necesitamos ir a Israel. Nosotros necesitamos sumergirnos en Cristo. Es que hay gente que todavía está tan ignorante que cree que yendo a algún lugar va a poder alcanzar algo. Y yo no te digo que tú puedas conectar con algo o con alguien y recibir luz. Eso es algo que es parte de la dinámica del espíritu. Pero tú tienes que entender de que eso mismo que tú estás viendo a través de algo o de alguien es una proyección de ti mismo. Eso es algo que siempre estuvo conectado contigo, porque todo parte del espíritu. Y en el espíritu todo es una cosa. La separación la percibimos nosotros desde nuestra perspectiva, muy personal, pero todo eso es parte de una mentira. Porque la verdad de Dios es Cristo y Cristo es uno. Si usted hoy no me entiende del todo, no se preocupe. ¿Sabe lo que dice el Evangelio? Que esto que usted está escuchando hoy, aunque con su mente natural todavía usted no lo puede entender plenamente, esto está entrando en usted y esto va a crecer en usted. Y un día lo va a poder entender de manera plena. Porque la palabra no regresa vacía. Ella va a lograr todo aquello por lo cual es enviada. Entonces, es importante que comencemos diciendo también que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, pero en nuestra participación de carne y sangre, el Padre nos salvó y nos predestinó en Cristo. ¿Ok? Es la misma cosa, pero ahora se van a dar cuenta por qué es que les menciono que aunque somos imagen y semejanza, en nuestra participación nosotros fuimos salvados y predestinados en Cristo. Además de esto, el Padre nos hizo competentes colaboradores del propósito eterno, pero no para que fuéramos creadores independientes o creadores de algo nuevo. No, no es que hay gente que ve un poco de luz y entonces quieren volverse como creadores independientes a Dios. Pero no funciona así.
sino para que nosotros podamos ser administradores y disfrutar todo lo que Él creó para nosotros en Cristo. Repito, administrar y disfrutar lo que Él preparó, porque no hay nada nuevo debajo del sol, ni lo habrá. Eso lo dijo Salomón. Después de tanto investigar, después de sumergirse en tantas cosas, dijo, no hay nada nuevo debajo del sol. Como está escrito, nosotros no debemos improvisar un camino, sino ser guiados para caminar en obras preparadas de antemano. Y precisamente esto es lo que garantiza la paz que el mundo no tiene. Que tú no tienes que crear nada nuevo, sino que tú debes disfrutar lo que está creado para ti. En otras palabras, debes participar de la verdad de Dios para que disfrutes la paz que el mundo no tiene. Esto es lo que garantiza el reposo al cual todos los hijos de Dios necesitamos entrar, no físicamente, sino en el espíritu del entendimiento. Cuando nosotros vivimos en la plenitud de Cristo, reposamos de nuestras obras porque comprendemos que estamos completos en Él. Voy a repetir eso. Cuando nosotros vivimos en la plenitud de Cristo, reposamos de nuestras obras porque comprendemos que estamos completos en Él, que eso es lo que el Evangelio declara. Vamos a leer, para seguir introduciéndonos en esto, Hebreos capítulo 4, versículo 9, porque vamos a ir develando un misterio, pero un misterio para la carne, porque todas estas cosas, aunque usted no lo crea, usted siempre las ha conocido. Voy a repetirte esto, porque alguien en la carne se gloría de estar transmitiendo algo nuevo a los hijos de Dios. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que estamos compartiendo hoy, aunque usted no se recuerda, ya usted lo sabía. Lo que pasa que el adormecimiento de participar de carne y sangre, como bien dice Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y el diablo no es el ser con rabito, colita y tridente, como ya hemos visto, sino es un cuerpo en semejanza de carne de pecado que fue el que produjo el adormecimiento. Y estas cosas en una iglesia regular no las vas a escuchar. Pero en la iglesia de Cristo sí tiene que sonar esta trompeta, porque esto es lo que trae el verdadero despertar, la verdadera resurrección. Vamos a ir adentrándonos más y vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 9. Mire cómo dice esto. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Recuerden que dijimos y repetimos que el que vive en la plenitud de Cristo ha entrado en su reposo. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Diga conmigo, obras creadoras no convenientes para mí. Obras creadoras no convenientes para mí. Recuerde que el título del mensaje es Viviendo en la plenitud de Cristo, o lo que es lo mismo,
dejando de crear falsamente. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. ¿Por qué dice aquel reposo? Porque es nuestro hábitat natural, donde nosotros, antes de participar de carne y sangre, siempre estuvimos. Su existencia no se remite al traje terrenal llamado Nixon, Wendy, Yanko, Alejandro. No se remite allí. Porque cuando usted va a su armario y se pone un abrigo, usted no se llama Kelvin Klein. Ponérselo así, ¿no? A ver si podemos ir entendiendo. Dile a que está a tu lado, lo que traes puesto es un abrigo. Esta marca Yanko me ha salido buena. Bueno, pues, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, fíjese bien, aunque nosotros tenemos la capacidad de crear, debemos entender que es más conveniente vivir en la plenitud de Cristo. Aunque tenemos la capacidad de crear, debemos comprender, y ahora van a entender eso de crear, debemos comprender que lo que es conveniente para el propósito eterno y para nosotros, que no estamos separados del propósito eterno, es habitar en la plenitud de Cristo. Según el libro de Génesis, nosotros, como estamos mencionando, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en esa imagen y semejanza hay capacidades que, si se usan en obediencia, son convenientes para nuestra existencia. Pero cabe señalar que esas mismas capacidades en desobediencia pueden ser pero muy inconvenientes desde el punto de vista de nuestra existencia terrenal. Vaya conmigo, ¿me está siguiendo? Tenemos el ejemplo en Adán. A Adán Dios le da la capacidad de administrar todo lo que había sido creado para él. Entonces, aunque Adán tenía todo, tenía la capacidad de administrarlo todo, todo era de él, todo le había sido dado. Todo cuanto estaba en el huerto, dice Génesis, que le había sido dado para que él lo administrara y tuviera dominio sobre todo eso. ¿Cuántos han leído eso? Lo han leído, ¿verdad? Entonces, tocante a esto hay que señalar que aunque todo estaba bajo su administración, habían cosas que no le convenía tocar. Y se le dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de eso comas, ciertamente morirás. Y se le mencionó el árbol de vida, mas no se le prohibió comer del árbol de vida. Se le prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el Padre nunca ha tenido su mente vedada para nosotros. Que nosotros no hayamos podido regresar no significa que eso estaba vedado para nosotros. Adán no puede participar
de todo lo que había sido creado para él, no porque le fue vedado por causa del Padre, sino porque en la mentalidad que había entrado ya no podía administrar ese ámbito. ¿Me están siguiendo? Es importante para mí no que yo hable, sino que ustedes entiendan. Pero bueno, reposo en el espíritu que todos estamos entendiendo esto. Entonces, es sumamente importante entender aquí que la administración tiene que ver tanto con tocar como con no tocar. La administración tiene que ver tanto con comer como con no comer. ¿Ok? Quédese con eso, porque la gente cree que la administración tiene que ver con hacer, pero la administración también tiene que ver con no hacer. Por eso hay gente que solo se dedica a hacer y no reposa y no puede disfrutar de la gracia de Dios. Porque la vida del Espíritu es un equilibrio perfecto. En la vida del Espíritu vas a hacer aquello para lo cual has venido a esta participación y vas a ser guiado para eso. Pero cuando todo se remite a hacer y no a escuchar la voz de Dios para poder hacer lo conveniente, ahí es donde viene el extravío. Ahí es cuando salimos del reposo. Ahí es cuando comenzamos a crear falsamente y nos salimos de la plenitud de la vida en Cristo. Entonces, y solo entonces, comenzamos a desarrollarnos como administradores cuando entendemos esto. Que no se trata de hacer. Que se trata de hacer lo que está preparado. Adán no reina, no porque no tenga la capacidad, sino porque no tiene el dominio. Escucha esto. Adán no reina, estamos hablando de el primer Adán. Cuando digo Adán, estamos hablando de la humanidad en la carne. ¿Ok? Y cuando hablamos de Cristo, que es el postrer Adán, estamos hablando de los hijos en el espíritu. Son dos términos que tienen que entenderse. Hay veces me disculpan porque yo suelto una cosa así y me parece que todos lo entienden, pero también entiendo que hay hermanos que no conocen estas especificidades y pudieran perderse. Por eso, cuando usted me oiga decir algo y usted no entienda, usted puede levantar la mano y decir, explique esto. Aquí esto no es una iglesia, no te vayas a atrever a parar a un fulano allá a decirle, oye, explique eso. Pues va a venir un ujier de eso y te va a sacar de ahí. Pero aquí tienes la libertad de hacerlo. Cuando no entiendas algo, levanta la mano y dice, hermano, explique eso. Entonces, Adán es la vieja naturaleza y Cristo es la nueva naturaleza, creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y repito, Adán no reina no porque no tenga la capacidad, sino porque no tiene el dominio. Capacidad es una cosa, dominio es otra. La humanidad entera tiene la capacidad. Solamente los hijos en Cristo tienen el dominio. La humanidad entera tiene la capacidad de crear. Lo que pasa es que crean una realidad falsa que es contraproducente, inconveniente para ellos mismos. Pero cuando tú tienes el dominio de la capacidad, entonces te acoges a la gracia de Dios, entras en la verdad de Dios y decides no crear para vivir en lo creado.
¿Estás entendiendo? La humanidad vive desesperada y sin reposo porque vive creando falsamente. Hermano, usted no ha visto la gente que se hacen unas pesadillas en su cabeza y además te quieren hacer a ti parte de sus pesadillas. Ay, el pastor dijo eso por mí. Y mira al hermano cómo lo apoya. Por eso subieron esa foto a Facebook. Ese día que se reunieron allá estaban hablando de mí. Yo me voy de esta iglesia porque aquí nadie me quiere. Y la hermanita es o el hermanito es uno de los más queridos en la iglesia. Pero se crean en sus mentes un episodio, una pesadilla de que mira, me miró mal. Entonces, mientras una persona está en ese mundo de la falsa creación, están en un mundo que pertenece a la mentira, a la división, a la enemistad, a la separación. Pero cuando tú sales de ese mundo y comienzas a ver todo desde la perspectiva de la mente de Cristo, hasta la gente que realmente tiene una intención de parte de la mentira hacia ti, hasta esa gente será transformada por causa de la forma en que tú los ves. Cuando tú entras en la plenitud de Dios, no solamente transformas tu realidad, sino transformas la realidad de toda percepción y de toda proyección que te rodea. Y eso es lo más hermoso. Diga conmigo, esa es la vida de Dios. Dios está feliz de expresarse, de experimentar la vida que Él creó a través de un hijo resucitado. Mira, el día que tú entiendes, yo creo que yo no lo he entendido plenamente aún, pero un poquito así asomado por la ventana vi un destello. El día que tú entiendes que realmente eres a imagen y semejanza, porque Dios desea disfrutar su creación, que Él preparó por medio de Él y para Él a través de ti. Eso es una, hermano, eso es una cosa que estallas como hijo de Dios y el gozo no te puede contener. Contagias a todo el mundo eso, porque es Dios mismo. Que fue lo que experimentó Jesús. Imagínate tú la lepra en ese tiempo, la gente se caía en pedazos. Ahora la lepra es diferente. La gente se sigue cayendo en pedazos, pero emocionalmente. Jesús abrazaba a esa gente y no se contagiaba. Porque Él estaba viviendo en la verdad. Claro que todos podemos crear. Hasta alguien que duerme en Adán puede crear. Porque tiene la capacidad en su naturaleza. El problema es que crea, como les dije, realidades no convenientes. Por eso Pablo dijo en Gálatas 2:20 lo siguiente que les voy a leer. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en la capacidad sin dominio de crear falsamente. ¿Por qué? Porque siempre va a haber la tentación de crear falsamente. Vas a tener que lidiar con eso mientras estés en esta habitación. Eso te va a estar persiguiendo siempre. Pero cuando viene un paradigma mayor a ti y eres consciente de ello, ya tienes de qué agarrarte. Ya tienes de qué agarrarte. Y vas desechando las obras de las tinieblas para reinar desde el trono de Cristo. Y Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado.
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, ¿qué es vivir en la fe del Hijo de Dios? Vamos, esa pregunta. ¿Qué? Vamos a preguntarnos esto. ¿Qué es vivir en la fe del Hijo de Dios? Yo quiero que alguien me participe. Vamos a apoyar. Eric, por favor, un micrófono, Lluvia. Por favor, dale un micrófono a Eric, que quiero que la audiencia online pueda escuchar. Bueno, gracias, Jan. Yo entiendo que cuando vivimos en la fe del Hijo de Dios, vives en lo que Él ya logró. O sea, cuando creamos expectativas de querer lograr y querer alcanzar algo que ya fue alcanzado, eso trae desgaste, ¿verdad? Pero la fe del Hijo de Dios es la fe que se apropia de lo que ya fue hecho. No es lo mismo luchar por querer alcanzar algo que apropiarse por la fe del Hijo de Dios de lo que ya fue hecho. O sea, yo recibo el milagro porque ya Él lo hizo. Es un derecho que me pertenece. O sea, la fe. Gloria, oye, un aplauso para el Señor. Un aplauso para el Señor. Para el Señor que vive en Eric. Mira, muy bueno, pero además muy de acuerdo con lo que estamos compartiendo, ¿sí o no? Fíjate que lo que tú has dicho está 100% en línea con lo que estamos compartiendo. ¿Alguien que quiera aportar algo más? ¿Ok? Bueno, pues, además de eso, aunado a lo que Eric dijo, también podemos decir que es estar en los pensamientos de paz. Estar en la fe del Hijo de Dios es estar en los pensamientos de paz, de unicidad y de amor. ¿Sí o no? También en los pensamientos de perdón y sobre todo hacia nosotros mismos. Fíjese, estar en la paz, los pensamientos de paz, en los pensamientos de unicidad, en los pensamientos de amor y en los pensamientos de perdón hacia nosotros mismos. Las personas que no pueden perdonar a los demás es porque no se han podido perdonar a sí mismos. No me puedo meter ahí, pero espero que usted lo descubra. Todas las personas que no pueden perdonar a alguien, a sí mismas no se han perdonado. Algún día vamos a profundizar en eso, pero tengo que avanzar. Ahora, otra pregunta. ¿Qué es estar juntamente crucificado con Cristo? Porque estas son cosas que se hablan mucho en estos ámbitos, pero las sueltan así. Pero es necesario que pueda haber un entendimiento acerca de esto. ¿Qué es? Mira, yo le pregunté a un hermano el otro día que va a una congregación ahí de 5,000. Le pregunté, viejo, ¿qué es estar juntamente crucificado con Cristo? No había criterio tocante a eso. No. Después le hice 2 preguntas más y esto es algo básico de la doctrina del Espíritu. Recuerde que doctrina significa enseñanza. O sea, si usted no sabe esto, usted no puede decir ni siquiera que es cristiano. Porque esto es parte fundamental de la mente de Dios. ¿Te recuerdas, Alejandro, que lo hablábamos el otro día? De la crucifixión. Porque esto es un tema neurálgico de la vida del Espíritu. Entonces, estar crucificado con Cristo, lo voy a decir para los que no lo entienden aún, es saber que puedes hacer algo y no lo haces. Elegir, que puedes elegir y no escoges. Que puedes ganar
y no compites. ¿Me sigue? Estar crucificado con Cristo es eso. Saber que tú puedes ganar y no compites. Porque hay algo mejor que tener la razón, y es ser uno. Por eso es que los matrimonios se divorcian. Por eso es que las amistades se separan. Porque es más importante tener la razón que ser uno. Cuando ser uno es más importante que tener la razón, entonces los dos van a estar de acuerdo. Ay, eso no estaba ni en el programa. Eso vino de arriba, del Internet celestial. Oye, ese principio me gustó. Qué lindo. Entonces, repito, estar juntamente crucificado con Cristo es saber que puedes hacer y no haces, elegir y no escoges, ganar y no compites, con tal de agradar a aquel que te llamó por su gracia. Dios, el Padre, se complace más en la unicidad que en la razón. Lo maravilloso de vivir de esta forma, escucha, lo maravilloso de vivir de esta forma es que el producto de la crucifixión es la resurrección. Yo sé que todos creemos o creíamos o vamos a estar creyendo por un tiempo que la cruz es eso que los romanos usaban para castigar a la gente. Pero yo quiero que tú entiendas hoy que esa es la cruz romana. Esa no es la cruz de Cristo. Y hay mucha confusión en cuanto a eso. Una cosa es que Dios use las formas de este mundo para en ellas, escucha esto, poder expresar una verdad, y otra muy diferente es que las formas de este mundo sean la verdad de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su propia cruz y sígame. ¿De qué cruz está hablando? Está hablando de un traje terrenal en semejanza de carne de pecado que está conectado con un sistema de pensamiento llamado carne e influenciado por el mundo, que siempre vas a estar batallando con él. La cruz de Cristo no es la cruz de tortura romana, son dos cosas diferentes. Cuando se habla de la cruz de Cristo, se está hablando de un elemento de salvación, y la cruz romana era un elemento de tortura. Ahora, Dios usó en Cristo la cruz romana para dejar en esa cruz romana, en esa forma, colgada su cruz. La cruz de Cristo se llamó Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque fue el traje terrenal que, aunque se le opuso, no lo pudo detener. El mensaje de la cruz es, aunque mi traje terrenal se me opuso, siempre hice la voluntad de mi Padre. Aquí se los dejo colgados. Por eso que cuando resucita, ya no resucita con el traje de Jesús de Nazaret. Porque no había apego. Porque a Jesús todos lo idolatraban. Y la mayoría lo sigue idolatrando. Pero Dios es espíritu. Dios tuvo que desaparecer a Moisés. Y a Jesús también. Aunque todavía por ahí muchos intentan ponerlo en un cuadro, aunque nadie le tire una fotografía jamás. Porque hay idolatría por las formas naturales. Pero cuando tú entiendes que Dios dejó su cruz colgada en una cruz romana, por eso dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que se pierden, ¿qué?
la posibilidad de ver la verdad de Dios detrás de una forma. ¿Se entiende eso? Eso es fuerte. Pero el comprenderlo nos saca de la idolatría religiosa. Hay gente que venera la cruz romana. Y yo no tengo nada en contra de esa forma, porque aún esa forma sirvió para establecer una verdad, para que con los ojos naturales podamos decir, Cristo murió por mí. Pero donde no te puedes quedar es en ese rudimento. Tienes que avanzar a la perfección, ir más allá y entender que una cruz romana no puede emitir salvación, pero que un espíritu que participó de un traje terrenal llamado Jesús y alcanzó la victoria y ahora vive en ti, sí te puede dar perfección y hacerte más que vencedor. Eso sí. Y eso es una palabra fuerte y dura de entender. Pero por el Espíritu, por la gracia de Dios, podemos avanzar. Entonces, un hijo en Cristo es alguien que ha renunciado a crear su realidad para vivir en la verdad. Por eso dice que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu. No dice que los hijos de Dios son aquellos que tienen la capacidad de crear. No, no dice eso. Dice que son los que son guiados por el Espíritu para vivir en lo que Dios creó. Para vivir en su verdad, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Hermanos, cuando alguien está en la carne, como dijimos ahorita, vive inventándose cosas, creando una realidad en su cabeza que no existe. Y lo que tú eres capaz de concebir en tu cabeza será parte de tu realidad. Si tú crees ahora mismo, creas en tu cabeza una enemistad con alguien y tú crees que esa persona te mira mal, que esa persona tiene algo en contra tuya, déjame decirte, eso va a devenir en una situación en algún momento, porque ya tú tienes una perspectiva, ya tienes un prejuicio en relación a eso. Ya tú a esa persona no le vas a hablar de la misma forma. La energía que tú estás transmitiendo es algo que la persona lo siente. Porque todo proviene del Espíritu y se hace manifiesto en la realidad y la gente es capaz de sentirlo. Entonces, cerrando ya, porque hemos compartido bastante contenido, vamos a ir más allá un instante, porque quiero que podamos entender algo. Y es que mucha gente, muchas personas, mucha gente se ponen de acuerdo en la mentira y crean una realidad que llega a volverse global. Y eso es lo que ha pasado en este mundo. Y es en gran medida lo que más afecta. Por eso que cuando tú traes un cambio de conciencia desde la mentalidad de reino, tú puedes hacer una gran diferencia en cuanto a esto. Veámoslo de esta manera, un poco más general. Y para eso vamos a establecer un pensamiento. El pensamiento dice así: que una mayoría esté creyendo una mentira no lo hace una verdad. Que una persona esté creyendo la verdad, que solo una persona esté creyendo la verdad, no lo hace una mentira. ¿Ok? La Biblia cuenta en varios de sus relatos cómo los hombres tenemos la capacidad incluso de ponernos de acuerdo para crear mentiras. Tienen el ejemplo, por ejemplo, en la Torre de Babel, y hay muchísimos ejemplos que podemos ver en otra oportunidad,
Pero la Biblia habla en varios relatos de esto, cómo la humanidad se pone de acuerdo en una mentira y crea una gran realidad de todo esto. Porque lo hacen, escucha, la mentira se puede también establecer de forma organizada. Y eso lo vemos en los sistemas de este mundo constantemente. Entonces, un ejemplo de esto son las doctrinas que parecieran ser parte del propósito eterno, pero su incursión en la historia no llega ni a 200 años. Mire, muchas de las partes de los puntos doctrinales más fuertes de las religiones, yo los estuve estudiando. La mayoría no tiene ni 200 años de existencia. Lo que es conocido como la iglesia primitiva no creía en nada de eso. El evangelio no trata de un hijo esperando al padre, sino de un padre esperando al hijo, de un padre esperando que el hijo vuelva a él. Por favor. De eso trata el evangelio. Entonces, usted ve el mundo evangélico el día de hoy y es un grupo de hijos esperando que el padre venga. Pero no es así. Cuando los hijos despertamos a la conciencia eterna que es Cristo, inmediatamente nos vemos en Dios reinando en vida en lugares celestiales. Entonces, ya para cerrar, quiero que veamos juntos una parábola muy conocida, identificada por la mayoría de nosotros como la parábola del hijo pródigo. ¿Han oído eso? Recuerde que pródigo en este contexto significa el que despilfarra o el que gasta. Así anduvimos mucho, despilfarrando, gastando, con mala organización, desordenado, sobre todo en el espíritu del entendimiento, que es donde más afecta, ¿verdad? Entonces, aunque debo señalar también que la palabra pródigo no aparece en la Biblia como referencia a esta parábola. O sea, no está mal, no me parece mal que la llamen la parábola del hijo pródigo, pero en la Biblia esa palabra no aparece, no existe. Vamos a leer rapidito, cerrando ya, Lucas capítulo 15, versículo 11, y veamos esta parábola desde el Espíritu. Dice así, Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Así comienza. Un hombre tenía 2 hijos. Pregunta, vamos poquito a poco para entenderlo bien. Pregunta, ¿qué hijos son estos? Vamos a ir dilucidando la parábola. ¿Qué hijos son estos? Recordemos el contexto en que esto se dijo. El Israel natural, los judíos representan ese hijo mayor que siempre se ha sentido merecedor de la herencia, y más para cuando ellos, el hijo menor, está perdido y sin ley en el mundo. ¿Ok? Diga, el hijo mayor, del cual Jesús está hablando, recuerden que Jesús está en un contexto judío. Jesús está queriendo salvar, extender su salvación al mundo entero. Dígase los gentiles y la nueva creación. ¿Okay? Los gentiles y la nueva creación son una misma cosa. En ese momento se llamaban gentiles porque para el hijo mayor, los judíos, ellos estaban sin ley. Y era una mente tan escasa que si tenías el pellejito todavía, ya no eras digno de ser hijo de Dios. Una barbaridad. Entonces ellos eran el hijo mayor, los judíos, que consideraban que ellos debían ser los dueños de la herencia. Entonces Jesús comienza diciendo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, diga, ese soy yo, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. El padre dijo, está bien, vete al mundo.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Diga conmigo, el mundo de la carne. El mundo de la carne es esa provincia apartada donde el hijo menor se fue. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos así en el mundo de la carne? O sea, hubo un momento que cuando ya experimentaste toda la vanidad y todas las cosas que este mundo produce, hay un momento que te sentiste así vacío, que sentías como si no tuvieras nada. ¿Verdad? Yo no sé ustedes, yo lo experimenté de una manera terrible. Versículo 15. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mire, hay hijos de Dios que se arriman a cada cosa buscando la luz, pero muchas veces llegamos a lugares de tinieblas porque no estamos avanzando en la dirección correcta. ¿Cuántas personas buscando la luz no han ido a dar a lugares de oscuridad? Bueno, pues así le pasó a este hijo. Mire cómo lo narra Jesús. ¿Qué clase de sabiduría? Dice que quería, ya se sentía en el mundo vacío. Está narrando nuestra historia. No tenía para dónde coger, dice que tenía ganas de comer algo. Tenía hambre de la luz. Pero dice que se topó con uno y lo mandaron para allá con los cerdos, a apacentar cerdos. Y el problema que de cuando tú apacientas cerdos es que te quiere comer lo que los cerdos comen. El problema de estar cerca de los cerdos es que tienes que comer lo mismo que los cerdos comen. Y Jesús dijo, no le echen perlas a los cerdos, refiriéndose a algunos que tenían una enseñanza diferente a la enseñanza del Espíritu. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas, diga, del mensaje religioso, que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es que cuando tú estás predestinado en Cristo, Dios no permite ni que eso venga a ser una cosa profunda en ti. No deja que que eso llegue a arraigarse en ti, porque no pertenece a ti. Al final tú sabes que eso no te resuena, eso no es uno contigo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, diga, tomó conciencia. Fíjese cómo dice, y volviendo en sí, le vino un destello de luz. Comenzó a despertar. Y dijo, de manera afirmativa, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mire la clase de revelación que le vino. Parece que se acordó cuando estaba en lugares celestiales con los ángeles, todo el conocimiento eterno ahí, la paz, el gozo. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Mío, esa gente reinando en vida, que están comiendo bueno. Y yo aquí en la iglesia de fulano pasando hambre. Dios mío, ¿para qué me fui de ahí de reinando en vida? Si ahí yo comía bueno. Ay. Entonces, versículo 18, me levantaré e iré a mi padre. Mire cómo dice, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de esos jornaleros. Viste, cuando comienza el despertar, ¿verdad?
hay un periodo, hay un tiempo donde todavía la conciencia de pecado está ahí. Fíjate cómo él se da cuenta de unas cosas, pero otras tienen que ir saliendo a medida que vas avanzando en la luz. Entonces la misma luz te va sacando esa conciencia de pecado. Fíjate que ya él entiende algo, entiende que él tiene que acercarse a la luz, pero aún se siente pecador. Cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad. ¿Cuántos de nosotros, cuántos hermanos, por ahí les resplandece la luz del evangelio, pero entonces va a un lugar de comida de cerdo, entonces la conciencia de pecado, Dios mío, ahí está. Oye, qué tremenda historia esta cuando tú la puedes ver por el Espíritu. Entonces dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Soy un trapo de inmundicia. Soy digno, yo soy menos que el machurroso. Por mi culpa, por mi gran culpa. Soy un pecador. Todas esas cosas, eso es parte de un proceso donde la luz no ha resplandecido de manera plena. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, dice como dice, porque tú puedes estar en Cristo, pero puedes estar lejos de la verdad. Dice, pero cuando aún estaba lejos, el Padre lo vio. ¿Por qué? Porque en Cristo el Padre te ve. Fue lo que hablamos las últimas semanas. En Cristo el Padre siempre te ve. Ya te haces visible para el Padre. Escucha esto. Y levantándose vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio el Padre. Él estaba lejos del pleno entendimiento de la verdad, pero como estaba en Cristo, el Padre lo vio. Y dice, y fue movido a misericordia y corrió. ¿Quién corrió? Porque lo vio en Cristo. Porque cuando el Padre te ve en Cristo, siempre te va a socorrer. Pero el Padre no lo auxilió en el mundo, lo auxilió en Cristo. Y el Hijo le dijo, fíjate, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando dijo esto, el Padre no le hizo ni caso a lo que estaba diciendo. Ni le hizo caso, no le hizo caso. Porque el Padre sabía que todavía estaba en un nivel de oscuridad y necesitaba crecer. ¿Qué dijo el Padre? Ay, sí, mi hijo, no te preocupes. Sí, eres un pecador, pero vamos a trabajar contigo. ¿Qué fue lo que hizo? Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido. Sacad el mejor vestido, porque este cree que es un pecador. Pero yo lo veo resplandeciendo como las estrellas del cielo. Sáquenme el mejor vestido, porque es necesario que sea cubierto de gloria, para que no se vea más como un pecador, sino como un hijo perfecto en Cristo. Pero el Padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Mira, no lo puso a ayunar ni nada de eso. Dijo, maten el becerro gordo. Si te vas a un lugar donde está el Padre, tiene que ser una fiesta. Si es una cosa de condenación, de ayuno y todas esas cosas y de duro trato del cuerpo, sale de ahí que ahí no hay fiesta. Tú tienes que sentirte que estás en una fiesta, que te estás gozando, que tu espíritu se regocija, que tiene que pasar algo así que sea lo más parecido a una fiesta que se pueda. Si te sientes medio malito ahí, sale corriendo a ese lugar, que es un lugar de cerdo y de algarroba. ¿Me estás entendiendo?
y comamos y hagamos fiesta. Porque oye esto, versículo 24, porque este es mi hijo, muerto era y ha resucitado. Muerto era, pero ha resucitado. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ponte de pie. Bendito el nombre del Señor. Gracias.